buenas. Bueno, pues vamos a empezar a grabar un vídeo sobre el tema que os había comentado, el tema de que va desde el reinado de Alfonso XIII a la guerra civil. Bueno, pues lo vamos a ver en vídeo, que yo creo que va a ser mucho más sencillo y, como ya os dije, tenéis que ir copiando este temario en el cuaderno. Bueno, pues empezamos con la llegada al trono de Alfonso XIII, que asciende en 1902 al trono, como dijimos, cuando obtiene la mayoría de edad, con 16 años. Y bueno, pues el problema que tiene es que la España que se encuentra, pues es una España que está inmersa en muchísimos cambios, provocados principalmente por la pérdida de las colonias en 1898. De ahí esos cambios económicos que hace que España tenga que iniciar un reajuste económico y que evidentemente pues el rey no va a ser capaz de llevar el país por ese lugar. También hay una serie de cambios sociales importantes. Poco a poco se empieza a extender la revolución industrial por nuestro país, aparte del País Vasco y de Cataluña. Y luego al mismo tiempo los campesinos, principalmente pues en las zonas de Andalucía y de Extremadura, pues van a iniciar una serie de revueltas y levantamientos en el campo que van a hacer pues que desde el punto de vista social el país esté bastante revuelto. Y luego cambios políticos importantes porque desaparecen Cánovas y Sagasta, que os acordáis que habíamos visto que eran los políticos importantes durante la Restauración, y los nuevos líderes, Maura y Canalejas, pues no son capaces de gestionar esta situación. Al mismo tiempo, pues en el contexto internacional conseguimos en la conferencia de Algeciras en 1906 pues un reparto entre Francia y España por el cual se nos asigna una parte de Marruecos. Esto en un principio, pues para un país que había perdido sus colonias, pues le venía muy bien. Sin embargo, va a provocar muchísimos problemas que se van a arrastrar durante este primer tercio del siglo XX. Principalmente porque toda esta zona se va a intentar explotar desde el punto de vista minero. Hay pues una riqueza minera importante y tanto la monarquía como la gente cercana al gobierno y al Consejo de Ministros pues van a invertir en estas compañías mineras y evidentemente pues para poder explotar estas minas pues en muchas ocasiones se va a recurrir al ejército para que someta pues a la población autóctona de la zona. Todo esto va a ocasionar pues que el ejército no dé abasto para poder acabar con este problema y se empieza a llamar a los reservistas. Y aquí empiezan pues los problemas importantes. ¿Vale? El primero, la Semana Trágica de Barcelona, ¿vale? Que va a ser uno de los problemas importantes que va a tener en este momento la monarquía. Se llama a los reservistas evidentemente son padres de familia que lo de, pues meterse en la guerra y dejar atrás a sus familias con la cantidad de bajas que había en el conflicto, pues no va a venir nada bien. ¿Vale? Es en Barcelona donde embarcan los reservistas y es ahí donde se inicia este conflicto armado, ¿vale? Esta semana trágica de Barcelona que llamamos. ¿Vale? Va a haber una huelga general y esto va a ocasionar un enfrentamiento con el ejército, como os pongo aquí una foto, pues quemas de iglesias y de conventos, y bueno, pues al final Barcelona, como veis en esta foto, ¿vale? Con las barricadas que se van a levantar en las calles, pues se va a convertir en una batalla campal. ¿No? Todo esto sumado a que se detiene pues, a un anarquista muy, muy famoso, que era un pedagogo, con un gran prestigio en toda Europa, y bueno, se le va a acusar de haber sido el que inició toda esta revuelta y finalmente pues será ejecutado en la batalla de Montjuïc. ¿Vale? Todo esto pone de relieve pues que el sistema está agotado y que no se sabe gestionar. La crisis se cierra pues con una represión brutal, pero realmente no se va a la raíz del problema y es el desgaste enorme que está suponiendo la guerra de Marruecos. Más problemas que le van surgiendo. Bueno, pues empezamos con una crisis importante, ¿vale? Que se va a producir en 1917 y no podemos olvidar que España en 1917 había dos conflictos importantes en el mundo. El primero, la Primera Guerra Mundial. A España le viene muy bien esta Primera Guerra Mundial, pues porque como no participa, todos los países le compran los productos a España. Bueno, entonces la economía en este momento pues va muy bien. Y el otro,
conflicto importante o suceso importante, mejor dicho, que ocurre en 1917 es la Revolución Rusa. ¿No? Triunfa la revolución de la clase obrera y evidentemente todo esto lo que da es un balón de oxígeno a la clase obrera en toda Europa, no solo en España. Así que tenemos que en 1917 va a haber una triple crisis. En primer lugar, militar, como os pongo aquí, ¿vale? Porque los oficiales peninsulares consideran que están discriminados respecto a los militares destinados en África, porque allí pues, como están en conflicto y están participando constantemente pues, en acciones y en batallas, esto les permite ascender muy rápidamente. ¿Vale? Así que ahí se organizan los militares en juntas de defensa y se exige que cambien pues, algunas de estas normas. Se produce también una crisis política porque el cierre de las Cortes se prolonga pues, más tiempo del aconsejado y principalmente los diputados catalanes creen bueno, pues que esto no se puede prolongar y que bueno, intentan asumir esa función de las Cortes. Y por otro lado se produce una crisis social, como no podía ser de otra manera. Hay un descontento enorme del sector obrero que ven como los beneficios de las empresas no paran de crecer, sin embargo sus salarios no aumentan. Así que los dos grandes sindicatos en aquel momento, que son la UGT y los anarquistas, la CNT, convocan una huelga general, que tiene un amplio seguimiento. Y aquí, pues tanto los militares como los políticos se dan cuenta de que esto se les puede ir de las manos y que esto se puede convertir en algo parecido a Rusia. ¿Vale? Así que lo que van a hacer es dejar el enfrentamiento con el gobierno, unirse y sofocar esta revuelta. Así que de nuevo se cierra otra crisis, pero sin ningún tipo de medidas adecuadas para poder gestionar el problema de fondo. Todo esto lo que va a provocar es una gran conflictividad social, ¿vale? Que os acordáis que llamábamos el pistolerismo, en el cual se van a solucionar los problemas a tiros, principalmente en las zonas con una industria muy, muy arraigada, como es en Cataluña principalmente. Aquí la burguesía catalana pues lo que hace es utilizar las mismas eh, prerrogativas que utilizan los obreros, ¿vale? Crea un sindicato libre y lo que hacen es enfrentarse a ellos a tiros, provocando pues que el enfrentamiento entre los obreros y la patronal pues se solucione con una violencia extrema. Todo esto, como podéis imaginar, lleva asociado también una gran cantidad de huelgas. ¿Vale? La más importante de todas va a ser esta que os pongo aquí, la huelga de la canadiense, que era una empresa que se dedicaba a suministrar energía eléctrica a la ciudad de Barcelona, que va a paralizar la ciudad de Barcelona durante cerca de un mes y que va a forzar al gobierno a aprobar la jornada laboral de 40 horas, ¿vale? Que es la que tenemos nosotros hoy en día. ¿Vale? En esta situación surge el Partido Comunista Español, de España, en 1921, ¿vale? Que jugará luego un papel importante durante el siguiente periodo. A todos estos problemas que tenemos se suma un desastre militar enorme, en anual, en el norte de África, en Marruecos. Bueno, se producen más de 13.000 bajas, supone un escándalo porque se considera que no se han hecho las cosas bien, así que el gobierno es forzado pues, a abrir una investigación. ¿Vale? Esa investigación queda recogida en el expediente Picasso y cuando se va a poner pues se va a hacer público, pues como dejaba en entredicho pues tanto el papel del gobierno, del rey, de los militares, pues un capitán general, Miguel I de Rivera, que es este que tenemos aquí, da un golpe de estado y establece una dictadura militar, con el beneplácito del monarca, que no ve ningún problema en que venga un militar a solucionarle los problemas. Así que entramos en el siguiente periodo, que es la dictadura de Primo de Rivera. Primo de Rivera considera que el régimen político está viviendo una crisis muy profunda, el ejército está muy descontento por la situación creada y bueno, pues debido a todo esto considera que la mejor solución es dar un golpe de estado y asumir él todos los poderes. ¿No? Durante la primera etapa de este golpe de estado, de esta dictadura militar, que va del 23 al 25, lo llamamos de historia militar, porque durante este periodo los miembros del gobierno son todos militares, como veis en esta foto.
Es cierto que durante este periodo se pone solución a los graves problemas del país, se acaba con el problema de Marruecos, con el desembarco de Alhucemas, que pacifica de manera temporal el protectorado de Marruecos, se pone fin a la situación tan grave de conflictividad social que había en Barcelona y bueno, pues Primo de Rivera considera que se puede quedar en el poder. Así que, como en el fondo sabe que es un dictador que ha dado un golpe de Estado, lo que hace es crear un partido político que se va a llamar la Unión Patriótica para intentar quedarse en el poder. Durante el segundo periodo, para intentar acercarse un poco más y no tener el rechazo de la mayor parte de la población, crea lo que llamamos un directorio civil, en el cual pues incorporan civiles al gobierno, ya no van a ser todos militares. Este periodo se caracteriza porque no podemos olvidar que estamos en los felices años 20, así que hay una bonanza económica y eso le permite al gobierno pues, iniciar una política de inversión en obras públicas. Se van a crear las confederaciones hidrográficas, que son las que tenemos hoy en día para gestionar nuestros ríos, se mejoran las carreteras, como veis aquí en esta foto, pues se crea Telefónica y lo que se hace es iniciar el tendido de líneas telefónicas pues por gran parte de España y bueno, es cierto que sí se produce una gran modernización del país. Primo de Rivera considera que va todo muy bien y que entonces lo que quiere es quedarse, pero se quiere quedar de una manera legítima, con lo cual pues empieza a redactar una constitución que evidentemente pues a la gente no le gusta porque se dan cuenta de que se quiere quedar. Eh, y lo que hace el rey, pues en vista del descontento por parte de tanto de los militares como de los políticos, pues le dice que muy bien, que le agradece un montón todos los servicios que ha prestado a España, pero que prescinde de él. El dictador deja su puesto y se marcha al exilio. Y el rey lo que quiere a partir de este momento es iniciar una transición, pues otra vez al sistema anterior, ¿vale? Convocando unas elecciones municipales y volviendo otra vez pues al orden anterior. Evidentemente los partidos políticos aprovechan el descontento de la gente, que ven al monarca como alguien que ha estado apoyando al dictador durante años y lo que hacen es crear el Pacto de San Sebastián. ¿Vale? Firman este Pacto de San Sebastián que lo que va a intentar es poner fin a la monarquía. Aquí se van a juntar todos los partidos republicanos y más tarde también los socialistas con el sindicato que lleva asociado, que es UGT. Se crea un comité revolucionario que lo que va a pretender pues, es proclamar la república. El plan es hacer una huelga general que debería ir acompañada de un alzamiento militar. Y bueno, el único destacamento que se subleva es el de Jaca, que es este que tenemos aquí. Se subleva 2 días antes, pensando que, bueno, que va a llegar la nieve. Jaca está en los Pirineos y esto hace que fracase el plan porque al ser nada más que un destacamento que se queda solo, pues el gobierno puede sofocar esta revuelta militar. Todo el comité revolucionario es detenido y encarcelado. El rey, como ya os digo, intenta volver a la normalidad convocando elecciones municipales, pero en estas elecciones municipales del 12 de abril de 1931 la conjunción republicano-socialista del Pacto de San Sebastián es la que gana en casi todas las capitales de provincia. El rey se da cuenta de que no cuenta con el apoyo de nadie, ¿vale? Llama tanto al ejército, a la Guardia Civil, y cuando ve que no tiene el apoyo de nadie, pues se marcha al exilio, y de esta manera, pues de un día para otro, se proclama la Segunda República. Esta Segunda República que va a venir, bueno, pues con muchísima ilusión y sobre todo con las ganas de gran parte de la población, pues para ver si las cosas cambian. Evidentemente, como la República ha llegado de un día para otro, pues se tiene que hacer cargo de esta República un gobierno provisional que va a estar pues hasta que se convoquen elecciones en el mes de junio. El primer propósito que se marca pues es instaurar la República para establecer en España la libertad, usar el poder republicano para transformar el Estado y construir una nueva sociedad. Aquí, pues en este gobierno provisional va a estar gente muy variada, pues como monárquicos, Niceto Alcalá Zamora, que va a ser el futuro presidente de la República, o republicanos más moderados como Manuel Azaña, que jugarán también un papel fundamental en el siguiente periodo. Ya desde el principio se dan cuenta de que tienen que hacer una serie de reformas importantes, ponen las bases pues, para empezar con la reforma agraria, que consistía en repartir las tierras entre los campesinos, dar libertad religiosa, quieren garantizar el respeto a la propiedad privada, pues para que nadie piense
España se ha convertido en un Estado comunista, quieren ampliar todas las libertades individuales y también lo que quieren es republicanizar el ejército. Desde el principio, pues ya le surgen muchos problemas. El principal, el separatismo catalán. Francesc Macià, de Esquerra Republicana de Cataluña, proclama la República Catalana. Aquí el gobierno está rápido y lo que hace es marcharse directamente a Barcelona, cogen un tren, hablan con el gobierno catalán y les dicen que por favor que se queden dentro de la República Española y que a cambio, si se quedan, pues les prometen que les van a dar un estatuto de autonomía. Con lo cual, pues finalmente aceptan y Cataluña queda dentro de la República Española. Más problemas, pues con los anticlericales y con los anarquistas, que van a generar pues momentos tensos, como cuando se produce, como veis en esta foto, pues la quema de iglesias y de conventos de Madrid y de otras ciudades. Este en concreto es de Madrid. Y los anarquistas, pues que van a llevar pues acciones violentas, principalmente pues en Cataluña y en el campo. Se celebran elecciones, triunfan los partidos de izquierdas y republicanos y, bueno, durante este periodo del 31 al 33 vamos a hablar del bienio republicano socialista o reformista. El presidente será Niceta Alcalá Zamora, y el jefe del gobierno, Manuel Azaña. La primera labor importante es redactar la Constitución. Se va a promulgar el 9 de diciembre de 1931 y las características importantes son: en religión, pues se declara España como un estado laico y se disuelve la Compañía de Jesús, que tenía un control importante en la educación. Respecto a la cuestión regional, se reconocen las autonomías regionales y se abre la puerta pues, a que tengan estatutos de autonomía. Los derechos individuales, pues se amplían las libertades individuales, pues referidas a la libertad de expresión, de reunión, de asociación, y aparecen nuevos derechos como el derecho al divorcio. ¿Vale? El matrimonio va a ser civil y los funerales también van a poder ser civiles. Siempre, evidentemente, se respeta el que haya también la opción religiosa, pero ya no va a ser la exclusiva. Una de las cosas más importantes pues es el sufragio universal. Por primera vez en nuestro país van a poder votar las mujeres, las cortes son unicamerales, hay una serie de artículos que protegen de manera importante pues, a la gente con menos recursos, como podían ser los campesinos o los pescadores, y se busca sobre todo el bienestar social. Las reformas desde el primer momento continúan, las que se habían iniciado durante el periodo de gobierno provisional. La más importante es la reforma agraria, que consistía, como ya dijimos, en expropiar latifundios de los terratenientes y repartir las tierras entre los campesinos, pero esta reforma va a ir muy despacio por la oposición de una parte importante de la población que no quiere que se lleve a cabo. Desde el punto de vista de la legislación social, pues es un cambio radical. La situación de los trabajadores, se amplían todos los derechos, convenios colectivos, derecho a huelga, seguros sociales, como podía ser el de maternidad o el de accidentes laborales, salarios mínimos, una legislación social muy avanzada para la época y que a lo mejor pues no se estaba preparado para tantos avances, aunque yo creo que los avances siempre hay que hacerlos cuando la situación es injusta. Continúa la reforma militar, los mandos, altos cargos que no quieran jurar lealtad a la República, pues se les jubila y se les da una pensión para que el ejército sea republicano. Y luego se van aprobando estatutos de autonomía. El único que se va a aprobar es el de Cataluña, que es el que se les había prometido. Y luego se van a poner en marcha pues el de País Vasco, el de Galicia, el de Andalucía, el de Aragón, el de Valencia. Y como ya os comenté, pues una de las cosas más importantes es la política educativa que se lleva a cabo. Se construyen más de 10.000 escuelas, se forman a más de 10.000 profesores, aumenta el presupuesto más de un 50%, se crean las misiones pedagógicas para llevar la educación a las personas adultas. Bueno, aquí tenéis ejemplos de estas escuelas que se construyeron y que hoy en día siguen estando todavía en pie con una labor social. Problemas, pues le surgen problemas también por todos los sitios, tanto en el extremo de la izquierda como en el extremo de la derecha. Los anarquistas ven que las reformas no van tan rápidos como ellos quisieran y lo que van a hacer es alentar pues revueltas campesinas. La más grave de todas, la de Casas Viejas en 1933, que finalmente hará que el gobierno se tambalee y termine cayendo.
Y luego también hay una parte importante del ejército que va a dar un golpe de Estado. ¿M? El mando que lo va a dar es el general Sanjurjo, este que tenemos aquí, y lo que les mueve pues, es la reforma agraria y la aprobación del Estatuto de Cataluña. Este golpe de Estado fracasa, pero la República queda ya pues, tocada. Dentro de este periodo pues empiezan a configurar principalmente los partidos de derechas, ¿vale? Que les había pillado todo esto de la llegada de la República pues un poco de improviso. Los más importantes dentro de los partidos de derechas va a ser la CEDA, con José María Gil Robles, una coalición de partidos católicos, Renovación Española, que también son católicos y monárquicos, aquí su líder va a ser Calvo Sotelo. Y luego un partido importante que, aunque en la República no va a ser tan importante, luego jugará un papel fundamental durante el franquismo, va a ser la Falange, un partido de corte fascista financiado por Mussolini y liderado por José Antonio Primo de Rivera, este que tenéis aquí, y que era el hijo de Miguel Primo de Rivera. Defendía un Estado totalitario, pues igual que pasaba con la Italia fascista, un nacionalismo extremo, catolicismo, y consideraban que para alcanzar todos estos objetivos lo tenían que hacer de una manera revolucionaria. Su lema era el lenguaje de los puños y pistolas, que evidentemente, pues ya podéis imaginar que muy diálogo pues no era. Ante esta situación, el gobierno tiene que dimitir, principalmente por lo de Casas Viejas, se desmorona y se convocan elecciones. En estas elecciones de 1963, que son las primeras en las que van a votar las mujeres, quien va a obtener la victoria es la CEDA, el partido de la CEDA. El segundo va a ser el Partido Radical de Alejandro Lerroux y luego el PSOE. Finalmente, la CEDA no va a entrar en el gobierno, no es un partido republicano, así que Nicito Alcalá Zamora considera pues, que no debe de entrar. Y se formará un gobierno con los republicanos radicales de Lerroux. ¿Qué es lo que va a hacer este gobierno? Pues todo lo contrario de lo que ha hecho el anterior. ¿Vale? Lo que hace es paralizar la reforma agraria, paralizar la reforma religiosa, paralizar la reforma militar, paralizar la reforma laboral y luego pues amnistiar a todos los que estaban implicados en el golpe de Estado de General Sanjurjo. Como podéis imaginar, todo esto produce que en el espectro político de la izquierda pues se lleve una gran decepción y se empiecen a movilizar pues para intentar revertir esta situación. Eh, Principalmente es la llegada de la CEDA al gobierno en octubre de 1934, cuando consideran que la República está en riesgo y entonces pues, los partidos de izquierdas, sindicatos y demás, lo que van a hacer es crear un comité revolucionario, ¿vale? En el que se va a llevar a cabo una huelga general, secundado pues, por un alzamiento militar, y bueno, se produce lo que se llamó la Revolución del 34. Aquí solo va a triunfar en dos lugares, o va a ser importante en dos lugares. En Cataluña, Luis Companys anuncia de nuevo la independencia de Cataluña con el Estado catalán. No recibe el apoyo de las Fuerzas Armadas, con lo cual fracasa. Y todo el gobierno de la Generalitat, como veis aquí, pues es encarcelado y bueno, disuelta la Generalitat y el estatuto pues suspendido. En Asturias es donde se unen todos, tanto la UGT como la CNT como los comunistas. Allí la revolución tiene éxito, toda la cuenca minera consigue levantarse en armas, la revolución avanza hasta Oviedo, allí bueno, hay enfrentamientos entre el ejército y los revolucionarios, se manda al general Franco, ¿vale? Que aquí ya pues aparece Franco, a que acabe con esta revuelta, que finalmente con el apoyo de la Guardia Civil pues es sofocada. Se producen detenciones en masa y toda la gente es encarcelada, ¿vale? Como veis aquí en esta foto, con esta columna de mineros, obreros, ¿vale? Que son detenidos y encarcelados. El gobierno parece que ha cerrado esta revuelta, ¿vale? Incorpora no más ministros de la CEDA, pero bueno, pues un escándalo que se llama el escándalo de Extraperlo, que es la autorización de una, como veis aquí, de una ruleta en casinos del norte de España, que está trucada y que están implicados los miembros del gobierno. Así que
como Alejandro Lerroux, que es el presidente del gobierno y el presidente del Partido Radical, eh, está implicado en todo esto, pues finalmente tiene que dimitir y bueno, pues de nuevo hay que convocar elecciones. Las siguientes elecciones ya son como una batalla a ganar entre la izquierda reformista y la derecha que no quiere que haya ningún cambio. Así que aquí, bueno, se produce una gran campaña electoral pues para ver quién consigue el poder y quien lo consiga será quien marque el camino de la República. Los partidos de izquierda forman el Frente Popular, que es una alianza de todos los partidos de izquierda, como veis aquí, tanto del PC, del PSOE, Izquierda Republicana, Unión Republicana, el POU, UGT, Partido Sindicalista, y por primera vez los anarquistas dan el apoyo a un partido político, en este caso a una coalición, que es el Frente Popular. El programa pues es la amnistía para todos los presos políticos, como veis en este cartel, la puesta en vigor nuevamente del Estatuto de Cataluña, acelerar la reforma agraria y realmente pues volver a todo lo que se estaba haciendo en el primer bienio. Las fuerzas de derecha pues aquí no van a conseguir crear un frente unido y en algunos lugares sí que se van a unir, pero en otros no, van a ir por separado. Finalmente, cuando se celebran las elecciones, el triunfo por muy poquito es para el Frente Popular. Así que lo que se hace es pues, lo que se había prometido, liberar a los presos de la Revolución de Octubre, y aquí se produce bueno, pues un cambio que va a ser pues muy significativo y sobre todo que va a impedir que las cosas se desarrollen de otra manera. Azaña es elegido presidente de la República en vez de presidente del gobierno y el jefe del gobierno es Casares Quiroga, una persona pues que estaba enferma de cáncer y que no tenía pues la fuerza ni podía hacerse cargo de una situación tan compleja. La llegada del Frente Popular pues provoca una gran conflictividad, pues principalmente los falangistas que utilizan la violencia armada, se van a enfrentar con los comunistas, se producen huelgas, quemas de iglesias y bueno, pues toda esta conflictividad se vive a todos los niveles. El Partido Socialista también tiene pues un conflicto interno pues entre Francisco Largo Caballero, al que se le llamaba el Lenin español, con unas ideas mucho más radicales de cómo había que hacer las cosas, y por otro lado Indalecio Prieto, que era mucho más moderado. Finalmente empiezan a correr rumores de que hay generales que están conspirando y que van a acabar con la República. Estos generales son apartados de la península, alejados pues, a Canarias, a Baleares, al norte de África, como va a pasar con el caso de Franco. Esta conspiración no está liderada por Franco, sino por el general Mola. Y lo único que están haciendo pues, es esperar a ver en qué momento dan el golpe de Estado. Y esto va a llegar en el mes de julio, el 12 de julio de 1936, pues unos carlistas acaban con la vida del teniente de la Guardia de Asalto José Castillo, este que tenemos aquí, que era un reconocido pues, hombre de izquierdas, que iba pasando con su mujer por el centro de Madrid, se acercaron y le dieron unos tiros y lo mataron. En represalia, sus compañeros, la Guardia de Asalto, pues van a casa del líder derechista, Calvo Sotelo, ahí le tenéis, le detienen, le dicen que les tienen que acompañar y cuando van en el coche, pues también le disparan unos tiros y lo matan. Este acontecimiento pues precipita la sublevación de las tropas españolas del norte de África el 17 de julio de 1936. Ahí sí que están dirigidas por Franco. Y aquí ya se inicia pues la guerra civil. ¿Vale? Bueno, pues esta es la primera parte del tema y la segunda será la guerra civil, que subiré otro vídeo con esa parte. ¿Vale? Venga, hasta luego.